Bueno, pues sí, Jesús lo vio. Jesús lo vio. Ese es el lema de esta semana. A veces como cristianos nos olvidamos, ¿no?, de que Jesús está presente en nuestras vidas en todo momento. Y ahora vamos a ver una circunstancia curiosa en las Escrituras, que harto estamos de leerla, de leer esta porción. Pero siempre el Señor nos habla y siempre hay algo de donde rascar un poquito y de donde extraer. Porque la Biblia es como una mina de tesoros escondidos, ¿no? Es como una mina de diamantes que cuesta y de pronto siempre te va saliendo ¡pac!, un diamante más o una pepita de oro más. Y parecía que la mina estaba agotada, ¿no?, que ya la habíamos recorrido todo. Y no, siempre sale algo. Y porque la Biblia, la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Pero está viva, es palabra de Dios, no es un mero libro. Por eso cuando la gente que no cree en Dios o ateos dice, no, yo he leído la Biblia. Yo normalmente lo dudo, también es verdad, porque mucha gente se sabe los 4 versículos del catecismo, de cuando hicieron la catequesis de pequeños, que hicieron la comunión, y ya dicen, yo he leído la Biblia. Así que cuando nos digan eso, algún inconverso que nos diga, no, yo he leído la Biblia, y ponerlo en duda, porque realmente son muy poquitos los casos. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la Biblia honestamente, no buscándole, incluso buscándole fallos, hay un escritor que seguramente os suena, se llama Josh McDowell, ¿os suena?, que escribió un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, un tocho así, y ese libro lo escribió. Luego lo fue retocando a lo largo de los años y ahora es un poquito más gordo y mejorado. Pues lo escribió porque él era ateo y en la universidad, la tesis de final de grado, él se propuso demostrar que la Biblia se equivocaba y se puso a buscar tan profundamente todos los fallos en la Biblia que al final no tuvo más remedio que decir, no, la Biblia tiene razón. Entonces él tuvo un encuentro con el Señor solo leyendo la Biblia, buscando errores en la Biblia. Así que sea como sea que la gente lea la Biblia es viva. La palabra de Dios tiene vida, nunca vuelve vacía, sea que sea por el oír o sea que sea por el leer. Así que nunca menospreciemos dar un folleto o mandar un versiculito bíblico por WhatsApp o por Facebook, porque uno nunca sabe. No sé si os he contado la historia del drogadicto que andaba pidiendo papel para fumar y no encontró otra cosa que una Biblia de los Gedeones, esa pequeñita, y vio que el papelito se parecía mucho y arrancó, con toda la buena suerte de que arrancó donde estaba primera, Juan 3:16. Casualidad, parece un versículo muy usado, pero es que también Dios lo usa. Y antes de prenderle fuego al asunto, pues el Señor prendió fuego en su corazón, ¿no?, con tan solo ese versículo, ¿no? Y son muchos los casos. Incluso puedo recordar, estudiando sobre la Inquisición española, que muchos inquisidores que enjuiciaban a verdaderos creyentes, los enjuiciaban como herejes, porque decían, no eran católicos, automáticamente eran herejes. Y habían estos herejes, hermanos nuestros de la antigüedad, que eran muy listos, ¿no? El Señor les daba una sabiduría tremenda, porque aun siendo torturados en ese momento, Dios los usaba. Fijaos que a cualquiera de nosotros nos pisan un callo y ya no nos acordamos de Dios, sino de todos los santos y de nuestros ancestros. Pues esta gente les estaban arrancando las uñas y aún así tenían la sabiduría para testificar dentro de la tortura. Y entonces, a las preguntas que le hacían los torturadores, ellos siempre le intentaban dar la vuelta. ¿Pero usted es verdad que niega la Iglesia Católica? No, yo jamás. Pero entonces, ¿usted no cree en lo que dice el Papa? Por supuesto que creo en lo que dice el Papa. El Papa dice que Jesucristo es el Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, le iba dando la vuelta y poniendo palabras en boca de quien fuera con tal de testificar. Y muchos inquisidores, que de eso no se habla en la historia, pero muchos inquisidores les picó la curiosidad y empezaron a investigar por su cuenta esas cosas que decían. Y aún hay muchos inquisidores con nombres y apellidos
que al final pasaron de ser verdugos a víctimas y también murieron a manos de sus propios compañeros de Inquisición, porque encontraron la muerte a través de la vida que da Jesús. Paradoja, ¿verdad? Pero así es. Y bueno, es que nunca sabes cómo Dios te va a traer vida a tu alma, ¿verdad? Quiero leer el Evangelio de San Lucas, el médico, capítulo 20, y comenzamos leyendo, por ejemplo, en el versículo 45 del capítulo 20, y vamos a continuar de ahí en adelante. Dice así: ahí estaba Jesús, como siempre, en una plaza, en el patio del templo, hablándole a la multitud. Dice, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Fijaos, por un lado, la picardía, ¿no?, de Jesús, porque Jesús, en muchas de estas escenas que se le ve rodeado de multitud, no le estaba hablando a la multitud. Él se estaba llevando a sus discípulos de un lado a otro y les estaba hablando a sus discípulos, les estaba enseñando, los estaba discipulando, y a la vez mucha gente estaba ahí escuchando lo que les enseñaba. Y por ejemplo aquí dice, y oyéndole todo el pueblo, esto es una hipérbole, todo el pueblo no estaba ahí. Es una forma de decir, y ahí estaba todo el mundo. Obviamente todo el mundo no estaba, pero significa que había mucha gente. Dice, y oyéndole mucha gente, él, Jesús, le dice a sus discípulos, a los poquitos que él tenía ahí, dice, guardaos, tened cuidado de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Ropas largas, lo que viene a decir es que el tipo es como si fuera una toga que representaba que tenían como más categoría o más mejor situación religiosa dentro del pueblo. No es que una ropa larga fuera algo especial, uno podía llevar cualquier otro vestido, incluso una túnica harapienta muy larga, porque te la habían prestado, y no significaba esto. Se está refiriendo a que le gustaba llevar esas túnicas de bata de cola que solo llevaban los sacerdotes, la gente, ¿sabes?, apóstoles y toda esta gente. Que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Otro día hablaremos del sentido más estricto de lo que quiere decir aquí con salutaciones en las plazas. Y aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, atención a esto, que devoran, o sea, que las asaltan, por decirlo de alguna manera, las casas de las viudas, y por pretexto, es decir, a cambio, o como pago, ¿no?, hacen largas oraciones. ¿No suena un poquito esta historia de estos sinvergüenzones que se acercan a los que tienen un poquito de guita en las iglesias? No, en esta no, afortunadamente, ¿no? Y entonces ahí le mangan un montón, una oración de estas bien construida, con palabras muy cristianas, ¿no?, que hablan en cristianés, de este auténtico, de mucho fuego, tal y cual, y le regalan ahí unas buenas oraciones para que la viejita se quedara contenta y sacarle todos los cuartos al fin y al cabo. Dice, que devora las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos, los que hacen esto, recibirán mayor condenación. Y continúa, cambia de capítulo. Acordaos que los capítulos simplemente es para que nosotros nos orientemos, que eso no estaba, era toda una narración. Levantando los ojos, Jesús, imaginaos la escena, qué bonita, ¿no? Porque le está hablando a los discípulos, ¿no?, mirándolos cara a cara, podría ser como yo os estoy mirando ahora, y levantando los ojos, o sea, mirando más allá, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y este me encanta, dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo,
en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Yo sé que normalmente se usa este texto, siempre se usa este texto para motivar a que ofrendemos, a que seamos generosos, que nos comparemos con la viejita que apenas tenía, digo viejita, viuda, que hay viudas jóvenes también, ¿no? Pero bueno, nos comparemos con ella, que mira, que no teniendo nada, siendo pobre, lo dio todo. Y está bien, es correcto. Pero Jesús aquí lo que está haciendo es algo muy interesante. Está comparando la actitud de la viuda no con la actitud, o no solamente con la actitud de los escribas y fariseos, sino con el deber de los escribas y fariseos. Porque como todo judío sabía en ese momento, y si hemos oído alguna vez acerca de las normas de conducta y leyes de los judíos, sabemos que era obligación de la comunidad, de la sinagoga, del templo, de los sacerdotes, de todos los que organizaban las ofrendas, sostener a la viuda. Lo que está haciendo Jesús, está diciendo, mira, ¿veis esta viuda pobre? Pues ella dio todo su sustento y los demás dan de lo que les sobra. Y de alguna manera está diciendo, mientras que ellos deberían de hacerse cargo de la viuda, ella fue más generosa que todos ellos. Mientras estos que se dicen religiosos, que aman las oraciones en público, que aman que los adulen, que aman que los reconozcan, que aman los primeros puestos en las cenas, en las sinagogas, en donde sea, estos que hablan un cristianés perfecto, que saben hacer oraciones apocalípticas perfectas, estos no se hicieron cargo de la viuda, no se hicieron cargo de los que yo mandé que se hicieran cargo, las viudas y los huérfanos y los pobres de este mundo. Y sí, están dando según lo correcto, están dando seguramente su diezmo o más del diezmo, dependiendo para lo que fuera ese día de ofrendas, porque dependiendo del día variaban las ofrendas, a veces eran para una cosa y a veces eran para otras. Ahí no lo pone, no detalla para qué era eso. Están haciendo lo correcto, pero siendo lo correcto, en vez de cuidar de las viudas, abusaban de ellas, les sacaban todo lo que tenían. Lo dice en los versículos anteriores. Entonces yo me pregunto, a veces cómo nos comportamos nosotros, ya no comparándonos con la viuda, que es un caso extremo, dio todo lo que tenía, dos blancas, el equivalente a hoy en día eran como 70 céntimos, ¿no? Porque más o menos lo que cobraba un obrero, el salario mínimo interprofesional de esa época era X dinero, y 2 blancas correspondía, fijaros, a 70 céntimos de hoy en día. No tenían nada absolutamente. Echó unos céntimos en el arca de las ofrendas. 70 céntimos que podía haber comprado esa mujer. 1 kilo de patatas para comer 3 días, unas verduras, quizá un pescado de los baratos, de la morralla, ¿no? Para hacer una sopa, unos huesos de los desechos para hacer caldo. 70 céntimos. Imaginaos qué cosas se pueden comprar con 70 céntimos hoy que nos solucione una comida, o 2. Poquito. Pues aún eso, la mujer dice, esto lo que tengo, lo doy. No se paró, tenía 70 céntimos, podía haber dado 7 céntimos, el diezmo. Y es una barbaridad a comparación. Pero no, ella lo dio todo. Y Jesús lo valora. Pero lo que está haciendo es recriminando la actitud de los fariseos. Por eso dice, guardaos de ellos. Y no solo guardaos en cuanto a que no hagáis como ellos, sino a que no acabéis siendo como ellos.
Porque ese término de guardaos simplemente va mucho más allá de simplemente de tener cuidado, de no os dejéis engañar por ellos, sino va hasta ese punto de decir, cuidado, no acabéis pareciéndoos a ellos. Porque a veces los creyentes nos pasa un poquito eso, que en el fervor, a veces de un momento de entrega, ¿no?, al Señor, en un momento que igual a veces hasta se piden las ofrendas con entusiasmo, y en ese momento uno quisiera dar y propone. Cuidado, que no estemos justificándonos por lo que damos. Luis XV o Luis XVI, uno de estos Luises, de rey de Francia, le pidió algo a la Virgen y se ve que la Virgen se lo concedió, o al menos eso él creía él, y entonces él le ofreció, dice, bueno, pues le voy a donar, yo le regalo a la Virgen todos estos terrenos, un montón de terrenos. Claro, como la Virgen no podía explotar los terrenos, dice, bueno, los terrenos son de la Virgen, pero los exploto yo y me quedo yo con lo que rinden. Y a veces nos comportamos un poquito así, ¿no? Señor, toda mi vida, ¿no? Todo lo que tengo es tuyo, pero siempre queremos algo a cambio, siempre queremos algo del Señor. O sea, si yo me entrego y estoy al ministerio de alabanza, o al ministerio de tal, o al ministerio de cual, no estoy dirigiéndome a nadie, es un ejemplo, pero queremos una compensación, o a veces al revés. Me he dado cuenta que la gente a veces es generosa cuando busca algo. Yo en la iglesia donde me convertí había una familia bastante pudiente y gracias a esa familia se pudieron hacer muchas cosas. Se pudo poner el aire acondicionado, que costó una barbaridad en ese momento, pero luego querían tener poder de decisión en la iglesia. Con lo cual, a ver, si esta familia o esta mujer, era una señora, la matriarca, el marido no pintaba gran cosa, pero bueno, y pues hubiera cumplido los parámetros que dice la Biblia para estar en el liderazgo y tomar decisiones, vale, pues que coinciden las dos cosas, tiene dinero y tiene vocación, pero no, quería comprar su manera de mandar. Me sonaba un poquito, me recuerda a la actitud del rey ¿no? Todo esto para ti, Señor, pero bueno, de los beneficios ya me encargo yo. O Señor, te entrego mi vida, pero bueno, de los beneficios de lo que yo me aparto para darme el gusto, mis buenas comidas, mi de esto, mis caprichos, mi Rolex, mi esto, mi lo otro, esto es cosa mía. Que no estoy diciendo que sea el caso, porque aquí estamos todos con dos velas. Pero lo podemos extender a cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? De la vida cristiana. Y me suena, no sé si os acordáis, de un chiste que hay que habla de los comunistas, ¿no? Que está en ese fervor, ¿no? De que estaban llamando a sus camaradas, ¿no? Para que se integraran más en el partido, así hablan los comunistas, ¿no? Camarada, dice, camarada, si tú tuvieras 2 casas, ¿darías una para el partido? Sí, faltaría un amén, si fueran cristianos. Amén. Si tuvieras 2 coches, ¿darías uno para el partido? Sí. Si tuvieras 2.000 euros, ¿darías 1.000 para el partido? Que 2.000 euros sí que tengo. Y a veces en el mundo cristiano pasan cosas semejantes, ¿no? Si tuvieras 2 millones de euros, ¿darías uno para el Señor? Sí, amén. No daría el 10%, daría la mitad, ¿verdad? Si me tocara la lotería algún día, yo daría. Y un poquito a veces somos así, ¿no? Que buscamos contentar a Dios con nuestras promesas, pero no con nuestros actos. En medio de ese fervor prometemos cosas a Dios que no tenemos, pero cuando Él viene a reclamar lo que le hemos prometido, entonces ahí lo ponemos un poquito en duda. Me acuerdo hace años que ayudé a levantar una iglesia en Torroella de Montgrí, en Gerona, y yo iba una vez al mes allí, y había una señora de estas exaltadas que hay siempre, y pedía oración por tener un trabajo. Y digo, oramos para que el Señor te dé un trabajo. No, porque yo prometo que si el Señor me da un trabajo, el primer sueldo
es para Él. Y cuando yo escucho ese tipo de promesas, Dios, Señor, dame vida para ver, para ver el resultado. Y sí, al cabo de un mes y pico, 2 meses, le dio trabajo a esta señora y ese día pasé yo la ofrenda. Y antes de pasar la ofrenda di gracias por el trabajo que el Señor le había dado a esta hermana. Jamás dio el sueldo, jamás, pero lo que me regodeé recordándoselo, ese gustazo no me lo quita el Señor. No podemos hacer promesas. Por eso dice, no juréis ni por el cielo, ni por lo que hay arriba en el cielo, ni por lo que hay debajo de la tierra. No podemos hacer pactos con el Señor. Es el Señor el que hace pactos con nosotros. Porque Él es el que es infalible, Él es el que es fiel, nosotros no. Por eso nosotros no podemos hacer pactos con Dios. ¿Quiénes somos nosotros para pactar con Dios? Bueno, si tú me das esto, yo haré esto. No, nosotros fallamos, más que una escopeta feria. Por eso nosotros no podemos tratar a Dios como si fuera un mercante, un comercial. Jesús lo vio. Fijaos, ese pequeño detalle, Jesús estaba hablando ahí con sus discípulos, estaba, me imagino, enfrascado en decirles las verdades que él había recibido de Dios Padre, enseñándolos en cada paso, en sus primeros años como discípulos de Jesús, preparándonos para lo que venía después, que ni se lo esperaban los discípulos. Y en eso levanta la vista y tuvo la capacidad de ver toda la jugada. Es como el VAR. El VAR no el de los cafés, sino lo del fútbol. Eso que te pone la jugada repetida, ¿no? Entonces, como en cámara lenta, Jesús vio ahí a la viuda, que sabía que era viuda. No sé si tendrían algún distintivo, lo ignoro. Pero sabía que era viuda, la conocía o lo que fuera. Y vio, y la vista, ¿no? O sea, para saber que echó 2 blancas. Porque además, no sé si os lo he contado, la mesa de las ofrendas no era un arca, como podemos, si fuera una caja grande. Era una botella, por decirlo de alguna manera, un frasco, a veces de madera, a veces más sofisticados, de metal o de mármol. Depende de cómo estaba la situación en forma de trompeta. Abajo gordoto o cuadrado, pero tenía la boca de trompeta. De manera que tú podías meter la mano fácilmente para echar, o sea, la moneda no se iba a caer fuera, pero no podías meter la mano para sacar nada. Porque a la que agarrabas algo, la mano se te quedaba atascada por el puño. Estaba pensado porque había mucho zángano. O sea, que no es de ahora, que esto ya viene de antes. La de veces que habían robado la ofrenda para que a alguien se le ocurriera ponerle esa forma. Porque hasta que uno pone solución a algo es que ha pasado muchas veces. Pero bueno, ese es otro cantar. Y Jesús, a esa corta o media distancia que estaría, yo me imagino que estaba bien cerca, porque hay otra anécdota, ¿os acordáis? Que ya hablamos, que Jesús está sentado y está escribiendo unas cosas sobre la arena cuando le traen a la mujer, que es en el mismo, y estaba cerca el arca también de las ofrendas. Estaba ahí, pues dice que estaba junto. No narra ninguna otra historia acerca de las ofrendas, sino simplemente que estaba junto. Y en este caso yo me imagino que estaba junto también. Sería un lugar cómodo, con buena acústica, que él podía hablar y le escuchaban sin ningún tipo de megafonía. De manera que vamos a suponer que estaba como a unos 5 metros del arca y vio cómo la mujer echaba esas 2 blancas. Y sabía, porque la conocía, porque Dios se lo reveló, por lo que fuera, que era el único sustento que tenía, que era todo lo que tenía. Pero qué hermoso es saber que Jesús lo vio, que Jesús se fijó hasta ese insignificante detalle que hubiera pasado desapercibido para el resto de los que estaban ahí, para sus discípulos, para cualquiera de nosotros. Pero para Jesús no pasó desapercibido. Jesús lo vio, como vio la actitud de los escribas y fariseos y de los ricos que echaban de lo que les sobraba. A Jesús, a Dios, no se le escapa nada. Lo que está en nuestro corazón, nuestras motivaciones, lo que le presentamos delante de Él, lo que en nuestro interior o en nuestro cuarto oscuro o en nuestras oraciones o en nuestra mente
a veces le queremos prometer o decir o chantajear, Jesús lo ve. Ve hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Pero eso es maravilloso. No es algo para que tengamos miedo o pavor, porque si uno camina con un corazón sincero delante de Dios, eso es lo que nos da paz, porque sabemos que Dios lo ve tal como es. Si nosotros nos estamos dando a nosotros mismos para el Señor, si nosotros estamos dando de nuestros recursos, si nosotros estamos dando de nuestro tiempo, si estamos dando de nuestro esfuerzo para el Señor, para la obra, Jesús lo ve y ve tu intención. Ven cada una de nuestras motivaciones y eso es maravilloso, porque no quisiera yo estar en el pellejo de estos escribas que por ningún momento, por minúsculo que fuera, y todos podemos haber caído en eso, es porque el ego es muy traicionero. El ego, yo por eso casi prefiero que me llamen Juan Di que Juan Diego, para quitarme el ego de... El ego es peligrosísimo. Ya sé, chistes malos, ya sé que hay. Porque nos puede llevar a veces a esa arrogancia fácil, o a esa soberbia, o a ese creerse lo que uno no es, al que el ser humano es tan fácil de caer. Por eso los proverbios hablan tan duramente de las adulaciones, de no dejarse adular o de no adular, más allá de un cumplido, ¿no? Porque el orgullo del ser humano, el ego del ser humano es peligrosísimo y nos puede llevar a caer en estas cosas, en pensar que porque nos sentimos algo, vestir diferente. Y detrás de esta locura de consumismo que hay en la sociedad actual, bueno, en el siglo XX ya lo venimos arrastrando, de querer tener ropa de marca, productos de marca, Rolex o Iwax o las gafas que sean de Christian Dior. Detrás de eso, en el fondo hay un poquito de que queremos que nos vean, que nos reconozcan, de ir con túnica larga, como decía eso. En el fondo hay un poquito de eso. No estoy hablando de vestir mal o bien, estoy hablando de que nuestra confianza o nuestra autoestima esté parapetada detrás de una imagen que queramos dar. Porque Dios está muy por encima de eso, muy, muy por encima de eso. Si nos sentamos atrás o adelante, bueno, eso es indistinto en situaciones normales como aquí, porque atrás adelante la diferencia son 3 sillas. pero a mí, por ejemplo, que hemos estado en congresos y, por ejemplo, 500 personas, y a la hora de comer, que abren el comedor del hotel, los pastores son los primeros. ¡Wow! Los pastores van para allá. O si ya hay profetas y apóstoles y todo eso, pasan, pisotean a los pastores por encima para ir a comer. Hemos visto auténticas peleas a la hora de ir a comer de señores pastores, ¿eh? Y tú los ves que son los primeros en entrar, porque claro, son los pastores. Que yo no entro en lo de la honra y no honra y todo eso, pero también entro en lo de ejemplo y no ejemplo. Y tú los ves ahí, que los mejores platos, el mejor sitio, en la mejor hora, y los demás haciendo cola como borregos, comiendo ya casi lo que queda tirado por ahí que los viejos han dejado, ¿no? Y sí, bueno, lo hemos vivido muy intensamente eso. Y qué fácil es si no nos guardamos de asemejarnos a estos escribas y fariseos. Qué fácil es cuando nuestro ego se le alimenta. Y no estoy hablando del cumplido. Cuando el ego se alimenta a base de halagos. Y cuando el halago o el reconocimiento se hace una necesidad. Y yo me imagino que estos escribas
estos fariseos, que era una denominación. Ahora fariseo queda muy peyorativo, muy malo, pero era una denominación. Es como si dijéramos, yo qué sé, en el mundo evangélico, pues decir, yo qué sé, estos presbiterianos, ¿cómo son? Esta gente empezó de una manera sana, queriendo cumplir todas las normas de Dios, poniendo sobre la mesa, bueno, qué es lo que Dios quiere de nosotros, vamos a vivirlo lo mejor posible, y hay un momento que alguien les infla el ego, alguien los empieza a dar los primeros puestos, alguien empieza a darle el lugar más importante que al resto, como si fueran ovejas de primera clase, y ahí, quizá no la primera generación, pero la segunda generación ya se empieza a sentir, bueno, nosotros es que estamos a otro nivel entre la muchedumbre y Dios. Guardaos de los escribas y fariseos. Y no solo guardaos de ellos, de juntaos con ellos, sino de pareceros a ellos. Y por eso Pablo quizá recuerda aquello de que las malas compañías acarrean malas costumbres. Y si uno se junta con este tipo de gente, al final acaba por... Yo me acuerdo en un congreso en Miami y yo y Buddy estábamos perplejos todo el rato, ahí sentados los dos. Es Buddy, lo que ha sido Buddy Lajara era mi jefe de evangelismo explosivo, ya jubilado, pero un hombre con 2 doctorados, ha evangelizado por medio mundo, yo qué sé, las de almas que ha llevado al Señor. Y estábamos ahí sentadicos y por megafonía cada 2 por 3. Apóstol Rodríguez no sé qué, acuda al puesto número 4. Y al final dice, ninguno de estos los está llamando nadie. Dice, se hacen llamar a sí mismos para que la gente escuche y lo vean por ahí. Que van para allá con su Biblia. O sea, ¿qué hay detrás a veces de esta necesidad de que nos reconozcan? Yo quiero ser como la viuda. No pobre. Si puede ser, Señor, ya sé vivir en la pobreza, enséñame a vivir en la abundancia. Ya he aprendido la lección. Mis próximos 60 años de vida, más o menos que me quedan, 66, yo quiero vivir 120. Ya vosotros lo que queráis, pero yo pienso vivir 120, Dios mediante. Amén, ¿verdad? Sí. Quiero vivirlos en abundancia, pero bueno, eso ya queda en tus manos, Señor. Pero sí quiero tener el corazón de la viuda. Y no me quiero guardar de las viudas. Me quiero guardar de los payasos evangélicos que hay en este mundo. Me quiero guardar mucho. Porque me he rodeado de ellos muchos años y sé, con permiso, la porquería que hay detrás. Porquería. La esencia del ser humano se corrompe de tal manera cuando hay poder, adulación, prestigio. No, quiero ser como la viuda. Voy a pagar el precio, seguramente. Si yo me hubiera dejado llevar por la corriente, con mi trayectoria, con la de años que llevo en el ministerio, tocando los palos que yo he tocado, no sé dónde estaría, pero es que no le he reído las gracias, no le he reído los chistes a este tipo de gente, y me alegro. ¿Por qué? No me quiero guardar de las viudas. Porque en el corazón de esa viuda había honestidad, había nobleza, había transparencia. No se avergonzaba de echar 2 blancas, porque era todo lo que tenía. No se entristecía de echar 2 blancas, porque sabía que Dios provee. Sabía que 2 blancas no solucionaban nada para las arcas del tesoro del templo o de la sinagoga, pero sabía que sumaba con ese granito de arena. Sabía que Jesús la veía, que Dios la veía. Y en efecto, Jesús la vio. Y con eso me quedo, ¿no? Porque si algo asombró a Dios, no fueron los ministerios, la gran sabiduría de los escribas, o el gran poder que tenían los fariseos, su letanía o su capacidad de guardar estrictamente la ley de Dios del Antiguo Testamento.
sino lo que asombró a Dios, lo que hizo que Él quisiera inspirar a Lucas para que incluyera en su sagrada palabra esta pintoresca historia, fue la humildad de la viuda. Y eso mereció estar por ya más de 2000 años en este libro sagrado. Así que yo no me quiero guardar de las viudas. Quiero aprender día a día a reflexionar, a meditar y a autoevaluarme. A ver dónde estoy. ¿Qué es lo que te estoy dando de lo que te prometí? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Porque al final, cuando más honesto uno es consigo mismo, más honesto es con Dios también. Y Jesús lo ve. ¿Jesús puede levantar la mirada y ver ahora mismo tu corazón? Si Jesús levantara la mirada, ¿qué vería en nuestro interior? ¿Vería algo digno de ser incluido en Apocalipsis segunda parte? ¿Sería algo digno de que quedara nuestro epitafio? ¿O sería algo para que enseñara a otros: guardaos de los Juan Diegos, guardaos de los Fernandos? No, yo espero, confío, y esa es mi oración, que de este grupito hermoso que estamos aquí y de los sinvergüenzas que han faltado hoy, que el Señor guarde nuestro corazón como entre sus manos, como algo hermoso, como algo preciado, porque tenemos la humildad de la viuda, y que Dios se asombre de nuestra humildad, no de nuestros ministerios y de lo bien que cantamos o de lo bien que hacemos una cosa y de la pompa y de todas esas tonterías que al final no son tan importantes para servir al Señor.